Frente por la Vida y la Familia convocó el sábado a decenas de miles de personas en las más importantes ciudades del país a marchar por la libertad de enseñanza para sus hijos, porque sostiene que el proyecto de ley contra la violencia de género contra las mujeres, presentado por el presidente de la República a la Asamblea, contiene definiciones inapropiadas. Está con nosotros Dayan Rodríguez, asambleísta nacional alterna de Alianza País y activista transexual. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. Eliana Mejía, de la Asociación de Abogados del Frente por la Vida y la Familia, respecto a la definición en el proyecto de ley sobre el sujeto al que se defiende de la violencia, precisó lo siguiente. Veamos. El artículo número 6 de la misma norma, que dice lo siguiente: identidad de género se refiere a la autodeterminación de género innata, interna, individual de una persona que puede o no corresponder con la fisiología de la persona o su sexo al nacer, incluyendo todo el sentir personal del cuerpo, que puede implicar, si así lo desea, la modificación o la apariencia de su físico a través de medios quirúrgicos. Entonces, si yo me peleo con un hombre y él dentro de su autoconstrucción se define como mujer, la ley ¿a quién tendría que proteger? ¿A quién se protegería? ¿A él o a mí en mi calidad de mujer? ¿Es congruente esta definición legal o son dos tipos de violencia? La violencia contra la mujer y la violencia contra las personas que practican la diversidad sexual. Con respecto a las declaraciones de la malintencionada y engañosa campaña "Con mis hijos no te metas", me permito precisar lo siguiente. El artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la identidad de género y la orientación sexual como un derecho fundamental, es decir, como un derecho de vida. Y a partir de ello, todas las políticas públicas, leyes orgánicas deben incluir la orientación sexual y la identidad de género. El artículo 70 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y aparte exige que se incluya dentro de las políticas públicas el enfoque de género. En este sentido, en la Asamblea se resolvió a través de el Pleno de la Asamblea incluir justamente una resolución con respecto a la erradicación de la violencia de género contra la mujer. Y dentro de todo el documento se habla, por supuesto, sobre orientación sexual e identidad de género. Como por ejemplo el quinto, que dice: rechazar todo acto y expresión sexista, misógena, transfóbica y lesbofóbica y discriminatoria en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en el país, que refuerzan los estereotipos de género y profundizan las desigualdades. A partir de esto, el proyecto de ley que se está en este momento tramitando y que se está elaborando el borrador y que se está socializando, es decir, que la propuesta todavía no está concluida y que se encuentra en construcción, obviamente debe incluir la orientación sexual y la identidad de género, como por ejemplo lo que ocurrió con Anaí, una compañera lésbica de El Puyo, Pastaza, que lamentablemente fue ultrajada por un hombre en servicio activo y que más allá de haber sido violada por el hecho de ser mujer, fue violada con la intención de deshomosexualizarla. Este criterio de deshomosexualización o reconversión son los criterios que manejan estos grupos ultraconservadores, como por ejemplo "Con mis hijos no te metas", y que lamentablemente lo único que hacen es justamente promover el odio, la discriminación dentro de las poblaciones de las mujeres. Pero según lo que se vio en la campaña que ellos hacen, no están promoviendo el odio contra las mujeres. Lo que se hace es una precisión legal respecto a que un tipo de violencia específica es contra la mujer, otro tipo de violencia específica es, por ejemplo, el caso que usted mencionó. En ese caso se refiere a que trataron de ocasionarle un daño adicional, o sea, es otro tipo de violencia. El género, la identidad de género en efectivo está reconocida en la Constitución, pero el problema es que hay que tomar normas que se ajusten, digamos, a las otras garantías constitucionales de los otros derechos de las personas. Y precisamente porque esta definición legal no se ajusta a la naturaleza de las cosas, Eliana Mejía, por ejemplo, expresa la preocupación del Frente por la Enseñanza a Menores de la ideología de género en todos los establecimientos educativos. Veamos lo que dijo al respecto. Y si dentro de los conceptos de la norma no está claro a quién se protege, es evidente que cuando se implementan los contenidos en la malla,
tendrán que ponerse dentro de la malla estos tipos de conceptos como diversidad sexual, identidad de género, y como lo hemos venido viendo en otros países, es importante proteger al niño, que nada influya en su desarrollo psíquico, emocional. Renombrados pediatras a nivel internacional han indicado que este tipo de contenidos al niño hay que reafirmarlo en relación a su sexo. ¿Está usted de acuerdo en que la enseñanza a menores tenga estos contenidos sobre la ideología de género? Hay que ser muy claros con respecto a al posicionamiento que tratan de dar estos grupos conservadores. Hablan de una ideología de género que únicamente responde a la concepción elitista de sus frustraciones. En realidad, la ideología de género no se encuentra en ningún tratado internacional, ni tampoco en ninguna ley orgánica o en la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, es importante aclarar que este grupo ultraconservador lamentablemente ha difundido información falsa a través de las redes sociales y a partir de ello, de forma engañosa, han convocado justamente a las familias con el concepto supuestamente del amor, de la paz, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en las redes sociales difundieron las cartillas del INFA del año 2002 con respecto a orientación sexual e identidad de género, situación que en la actualidad no existe. Y a partir de ello, justamente el Ministerio de Educación emitió el comunicado que acabé de mencionar, en donde rechazaban este tipo de engaños y de información malintencionada, obviamente, con la finalidad de crear consternación dentro de la ciudadanía. Pero más allá de eso, también se promueve el tema del odio. Aquí se habló supuestamente de 112 géneros, y si nosotros revisamos el sitio web de la ONU, no existe ningún tratado o declaración que indique acerca de 112 géneros. En la marcha también pudimos ver declaraciones como, por ejemplo, que ahora se está promoviendo una ley de promiscuidad sexual. Eso no existe ninguna ley orgánica en este momento. Y también se han visto declaraciones de incitación al odio, como por ejemplo este cartel que se ha visto en las redes sociales circulando. Pero todo esto tiene su génesis y es justamente a partir de estos grupos conservadores, como por ejemplo podemos ver esta caricatura de enfrentamiento entre supuestamente grupos feministas LGBTI en relación a la familia. Lo que es cierto es que estos grupos lo que hacen es utilizar el tema de la familia y la niñez para crear consternación dentro de la ciudadanía en general. Y una cosa importante, pero aquí hay un asunto los que utilizaron el tema de la ley de datos, de gestión de datos civiles en el año 2013, son los mismos que crearon consternación. Pero respecto a la educación, por ejemplo, y ahora tienen el nombre de Con mis hijos no te metas. Es la misma táctica que la Constitución, en su artículo 26, ordena que las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Y el artículo 29 manda que las madres y padres o sus representantes tendrían la libertad de escoger para sus hijos e hijas una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. O sea, pueden ser liberales, conservadores o cualquier sea, pero eso lo garantiza la Constitución. Cada persona tiene ese derecho. Ahora, estos mandatos y garantías constitucionales aprobados por el pueblo en referéndum, ¿pueden ser anulados por un proyecto de ley a favor de una minoría? Por supuesto que no, el proyecto de ley se encuentra dentro de todo el marco constitucional y más bien lo que busca es que justamente el asesinato de mujeres, por ejemplo el 66.6% de mujeres, según el estudio del INEC, ha sufrido algún tipo de violencia en Ecuador. Pero asimismo estas personas no marchan, por ejemplo, con respecto al 8.56% de niños y adolescentes que trabajan todavía. Esa no fue la convocatoria por la cual llamaron a todas las personas este día sábado. Tampoco la tasa de deserción escolar, que es el 16%, en donde la mayoría son mujeres. Y también, por supuesto, en los últimos 10 años, el incremento de partos de niñas de 10 a 14 años fue el 78%. Ellos no marcharon por esto. En todo caso, el proyecto de ley que tendrán que tomar en cuenta todas las posiciones. Hacernos retroceder y hacer creer que estamos retrocediendo en el Ecuador, cuando realmente lo único que queremos es que se reconozca y se establezca políticas públicas para la protección de la mujer y, por supuesto, en orientación sexual e identidad de género. Si no es así, evidentemente, se estaría anulando el artículo 11, numeral 2, invalidando socialmente, cuando tenemos en Bueno, hay muchos derechos de lado y lado, por eso hay que tomar una decisión justa. Esta es la posición de Dayan Rodríguez, presidenta de la Federación GLBTI. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias también. Buen día.